Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos a todos los que nos estén viendo a través de esta transmisión, bienvenidos. Y bueno, en este día vamos a estar compartiendo una enseñanza bíblica más que el Señor creemos que ha permitido en este día para poder compartir con su pueblo. En este día vamos a estar hablando acerca del orgullo, una actitud espiritual negativa, ¿verdad? Altamente nociva. Y pues en este día, la enseñanza de este día lleva por título La trampa del orgullo. Verdaderamente el orgullo puede ser una trampa, se puede volver una trampa en la vida de las personas que lo practican, que lo viven, que están viviendo el orgullo, ¿verdad? Y bueno, como primera cita de este día, quisiera que fuéramos a Proverbios capítulo 21, versículo 4, donde dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, dice: los ojos arrogantes y el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Y de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Dice que los ojos arrogantes, ¿verdad? La arrogancia, el corazón orgulloso y las malas obras son pecados, ¿verdad? Y el orgullo, entre estas cosas, es una actitud y un comportamiento que es de las cosas que el Señor más puede odiar en la vida de las personas. Primero que nada, porque el orgullo es algo totalmente contrario a su naturaleza, totalmente contrario a su voluntad, totalmente contrario a la vida eterna de Dios. Y aparte de eso, porque el orgullo es una de las cosas que ha provocado más problemas a lo largo de la existencia de la creación. De hecho, no sé si usted lo sepa, pero el orgullo y la soberbia es tan malo y tan perjudicial que fue una de las causas principales por las cuales el pecado entró en la creación, ¿verdad? Dice la Biblia que ahí cuando Satanás, ¿verdad?, fue creado por Dios, dice que fue creado como un ser maravilloso, un ser con muchos dones, ¿verdad?, con muchas cosas maravillosas, muchos talentos que Dios le había dado, muchas capacidades, mucha gloria, mucha hermosura, mucha sabiduría, pero dice la Biblia que a causa de su hermosura, o sea, de todo ese conglomerado de cosas maravillosas que Dios le dio, dice que la soberbia, que el orgullo lo hizo enaltecerse, hasta que la maldad, hasta que la iniquidad, la perversidad halló cabida en él, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es que el orgullo es una de las causas de las cuales, ¿verdad?, podemos decir que a través de las Sagradas Escrituras podemos entender que fue una de las causas por las cuales el pecado y la destrucción entró precisamente en la creación. Y bueno, a manera de comentario quisiera decir, ¿verdad?, que el orgullo es uno de los problemas y males espirituales principales en el mundo, ¿verdad? El orgullo es parte de la naturaleza caída, de la naturaleza corrompida, porque cuando Adán y Eva fueron creados en el huerto del Edén, la Biblia nos enseña que ellos fueron creados en un estado de pureza, en un estado de pureza espiritual, en un estado de una rectitud, ¿verdad?, de una santidad, una pureza, porque fueron creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, y en la naturaleza divina. Ni el orgullo ni la soberbia son parte de su esencia, son parte de su naturaleza. Por lo tanto, sabemos y podemos entender que el orgullo, precisamente el orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu, es parte de la naturaleza caída, es parte de la naturaleza corrompida, ¿verdad?, que heredamos de nuestros padres, ¿verdad?, de los primeros seres humanos, de Adán y Eva. Y bueno, a manera de definición, ¿verdad?, quisiera hacer una pequeña definición de qué es el orgullo también. El orgullo también es conocido como la altivez. En la Biblia, la palabra orgullo y la palabra altivez, primero que nada en el hebreo, en el Antiguo Testamento, el orgullo se usa la palabra hebrea gabach para referirse al orgullo, a la soberbia, a la altivez, y tiene significados como, por ejemplo, remontarse, o sea, de elevarse, ¿verdad?, de ser alto, ser altanero, enaltecerse, ensoberbecerse, envanecerse, remontar sobre las alturas, y también se traduce como soberbia, gabach, en el hebreo también se traduce como soberbia, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, para la palabra altivez o para la palabra orgullo, ¿verdad?, para la palabra soberbia, se usa la palabra upselos,
que se traduce llanamente como encumbrado, ¿verdad? Alguien que se ha enaltecido, ¿verdad? Alguien que está encumbrado, ya sea encumbrado en un lugar o encumbrado de carácter, ¿verdad? También se traduce como altivo, celoso también se traduce como altivo, ¿verdad? Como altura, como sublime. Y estos sinónimos bíblicos, ¿verdad? Hay otros sinónimos bíblicos para la palabra orgullo, que son, por ejemplo, la arrogancia, la soberbia, la insolencia, la altivez. También se usa para referirse a la cerviz dura, ¿verdad? Personas de dura cerviz, o sea, de cuello duro, ¿verdad? Que no se agachan, que no se inclinan, que no se humillan, ¿verdad? Que no son humildes. Y también otro sinónimo bíblico para la palabra orgullo es la palabra jactancia, ser jactancioso. ¿Qué es una persona jactanciosa? Es aquella persona que siempre se anda ufanando, ¿verdad? De sus logros, de sus triunfos, que dice que son la última Coca-Cola del desierto, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Que no hay nadie más allá de ellos, más que ellos, ¿verdad? Y estas palabras, ¿verdad? Esta palabra, y más que nada la actitud, ¿verdad? El orgullo es definido en la Biblia como una actitud en la cual una persona se siente superior a los demás, al punto de tratar a otros indiferentemente, como si no fueran dignos de tratar con ellos, ¿verdad? Cuando una persona es orgullosa y tiene esa actitud, se siente superior a las demás personas de tal modo que los menosprecia, ¿verdad? Los ve como menos y siente que nadie lo merece, siente que la gente que la rodea no son dignos de tratar con ellos, ¿verdad? Con respecto a este asunto precisamente del orgullo de la trampa, que es el orgullo en la vida de las personas, la trampa espiritual, hay mucho que hablar, ¿verdad? Y en este día podríamos hablar mucho acerca del orgullo, de la soberbia, ¿verdad? Pero definitivamente por causas de tiempo, ¿verdad? Por causas de la falta de tiempo. Bueno, tiempo tenemos, pero a veces desafortunadamente actualmente el pueblo de Dios ya no quiere escuchar una predicación nutrida, ¿verdad? Una predicación bien explicada, bien nutrida. Desgraciadamente hemos hecho que la gente quiera solamente escuchar algo muy somero, ¿verdad? Algo muy superficial para continuar con el show religioso. Pero bueno, en este día no nos vamos a extender mucho en lo que tiene que ver con la soberbia y el orgullo, porque también quiero hablar acerca del antídoto para el orgullo y la soberbia, ¿verdad? Y bueno, también a manera de comentario quisiera decir que el orgullo muestra un pensamiento básico en la vida de las personas que son orgullosas. Y ese pensamiento básico tiene que ver con algo así, más o menos así, como de que yo soy mejor que tú, ¿verdad? Cuando una persona es orgullosa, tiene en su mente y en su corazón esa idea, esa actitud, ese espíritu, ¿verdad? Que le dice a la gente, yo soy mejor que tú, ¿verdad? Y el orgullo y la soberbia son algo que están íntimamente ligados, ¿verdad? El orgullo y la soberbia van de la mano, son muy parecidos el orgullo y la soberbia, nada más que la soberbia tiene que ver con un sentimiento de orgullo excesivo que lleva a una persona a creerse superior a los demás. Vuelvo a repetir, la soberbia es un sentimiento de orgullo excesivo que lleva a una persona a creerse superior a los demás. Y obviamente, como leímos al principio en la primera cita bíblica de Proverbios, ¿verdad? Tanto el orgullo como la soberbia son malos actos, son malas acciones que son pecado delante de Dios, ¿verdad? Es algo abominable delante de Dios. De hecho, la Biblia dice que Dios aborrece a los soberbios, aborrece a los altivos de espíritu. La soberbia también se manifiesta en actitudes de arrogancia y desprecio hacia los demás. Cuando la gente es soberbia, cuando la gente es arrogante, ¿verdad? Cuando la gente es altiva de espíritu, se va a manifestar en una actitud de desprecio hacia la demás gente que la rodea, o sea, los ve chiquitos, o los que, como dicen, los vemos por encima del hombro, ¿verdad? La soberbia y la arrogancia también puede referirse a la magnificencia extrema o suntuosidad en la forma de actuar y de vestir, ¿verdad? Cuando una persona es orgullosa y soberbia, generalmente quiere andar bien vestido, ¿verdad? Quiere andar vestido con las mejores ropas, las mejores galas. ¿Por qué? Porque busca la aprobación de la gente, busca la admiración más que la aprobación, busca la admiración de la gente que lo rodea.
Y en ocasiones la soberbia se manifiesta también a través de una demostración de ira o de enojo. La persona que es altiva, la persona que es soberbia, ¿verdad? La persona que es orgullosa, normalmente tiende a demostrar ira y enojo hacia la demás gente porque la considera inferior, la considera tonta, la considera estúpida, la considera poca cosa, ¿verdad? Los consideran tontos. Ahora bien, tanto el orgullo como la arrogancia, en este caso la arrogancia, que es parte del orgullo, el problema del orgullo, es el sentimiento de superioridad que se desarrolla en un individuo, ¿verdad? Es un sentimiento de superioridad que desarrolla un individuo en relación con los otros, basado en la falsa creencia de que merece, ¿verdad? El arrogante cree que merece mayores privilegios y concesiones que el resto de un grupo de personas, ¿verdad? Una persona que es arrogante siempre va a creer que tiene mayores privilegios y concesiones que el resto, ¿verdad? Que la gente, que los líderes, ¿verdad? De un grupo, que la gente en un grupo tiene que otorgarle mayores privilegios a una persona que es soberbia y arrogante, ¿verdad? Y obviamente el orgullo, la soberbia, la arrogancia, todo esto que es exactamente lo mismo. Todo esto es un defecto del carácter que consiste principalmente en que la persona se vuelve altanera, se vuelve presuntuosa, se vuelve prepotente, se vuelve soberbio. Ahora bien, como decía yo, ¿verdad? La esencia de esta enseñanza, ¿verdad? Es acerca del orgullo y la soberbia. Y precisamente, como comentábamos al principio, la soberbia, el orgullo se vuelve una trampa o se puede volver una trampa en la vida de la persona que lo padece, porque el orgulloso jamás y nunca, primero que nada, se va a dar cuenta que es soberbio y orgulloso. Número dos, una persona orgullosa, una persona soberbia, jamás y nunca va a considerar que está equivocado, que está viviendo de manera equivocada, porque le va a parecer que su proceder es el adecuado. Su arrogancia y su soberbia le va a cegar el entendimiento y le va a hacer creer y entender que está viviendo como se debe de vivir, ¿verdad? Porque la persona que es orgullosa siempre piensa que está en lo correcto y que nunca va a fallar en algo. ¿Sí? Por lo tanto, para el orgulloso se le es impensable creer de sí mismo que pudiera estar inmerso en un defecto de carácter como ¿verdad? De este tipo. Escuche, el orgullo se dice que le impide que las personas reconozcan sus errores. Una persona cuando es orgullosa jamás y nunca quiere reconocer sus errores, ¿verdad? Primero que nada, se va a llenar de ira, se puede llenar de enojo, ¿verdad? Y puede contraatacar a la otra persona. Número dos, una persona orgullosa va a buscar salirse por la tangente, ¿verdad? Va a tratar la forma de buscarle la vuelta a las cosas, con tal de no reconocer que está en un error o que ha cometido errores, porque el orgulloso, como acabo de mencionar, se cree perfecto. El orgulloso también cree que es incorregible, ¿verdad? El orgullo en la vida de las personas impide que las personas estén dispuestas a enmendar el camino para así poder avanzar. Hay un proverbio que dice, ¿verdad?, que el que cubre sus pecados jamás prosperará, ¿verdad? Mucha gente encubre sus pecados por temor, por vergüenza, pero también encubre sus pecados por orgullo, ¿verdad? Por soberbia, por arrogancia, por querer reconocer que está mal, ¿verdad? Dicen proverbios que el que encubre sus pecados jamás prosperará, ¿verdad? Pero el que lo reconoce, o sea, una persona que es de corazón humilde y lo reconoce y se aparta de ellos, camina en su camino, ese alcanzará misericordia. Por lo tanto, estamos seguros de lo que la palabra de Dios nos enseña, que el orgullo hace que impide que las personas estén dispuestas a enmendar su camino con el fin de que puedan avanzar espiritualmente, ¿verdad? O puedan avanzar en cualquier otra cosa que haya que corregir en este mundo, ¿verdad? En su vida familiar, en su vida profesional, en la relación con sus hijos, en su vida laboral, ¿verdad? ¿Cuántas veces, y todos sabemos de personas que en los trabajos que son extremadamente soberbias y orgullosas, están cometiendo errores garrafales, ¿verdad? Y
Por la misma soberbia, el mismo orgullo les impide darse cuenta de lo mal que están, y cuántas veces esa soberbia y ese orgullo los lleva a la ruina a ellos y a las personas que están alrededor de ellos o dependiendo de ellos, ¿verdad? También el orgullo, se dice que el orgullo le impide a las personas poder aprender más de las personas que le rodean, ¿verdad? Porque el soberbio y el orgulloso piensa que ya nadie le puede enseñar nada, ¿verdad? Este es un grave problema también en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es un grave problema en medio de aquellos cristianos, aquellos creyentes que ya tienen algún tiempo de ser cristianos, ¿verdad? Cristianos que ya son de rancio abolengo, que tienen unos 15, 10, 15, 20 años de conocer de la palabra, 30, 40, o que inclusive pueden ser líderes, pastores, ¿verdad? Inclusive. Y cuando una persona, ¿verdad? Un líder, un pastor, un cristiano ya viejo, ha permitido que el orgullo, ¿verdad? El orgullo espiritual entre en su mente, en su corazón, le va a impedir aprender más de las personas, ¿verdad? Lo que sí se nos olvida a veces, ¿verdad? Bueno, cuando somos orgullosos y soberbios, es que nadie tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. Hace mucho tiempo yo tuve un amigo muy, muy apreciado, muy querido, que sin ser cristiano una vez me dijo algo muy sabio, me dijo unas palabras muy sabias. Me dijo lo siguiente, me decía: es imposible que una sola mente pueda tener todo el conocimiento que existe en el mundo, por lo tanto es necesario que aprendamos los unos de los otros. Pero cuando una persona es orgullosa, ¿verdad? Ese orgullo le va a impedir estar en la disposición de poder aprender más de las personas que le rodean, porque siempre, escuche, siempre, verdaderamente siempre, todos los seres humanos que existimos en este mundo, es imposible que podamos conocer todo lo que existe en el mundo. Y número dos, siempre podrá haber o habrá algo nuevo que podamos aprender de la gente que nos rodea. También, ¿verdad? Se dice que el orgullo más bien el orgullo hace que las relaciones se rompan, ¿verdad? Por ese sentimiento de superioridad. No sé si usted lo sepa o se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero cuando una persona es altanera, cuando una persona es arrogante, soberbia, es una persona, ¿verdad?, que le cae mal a la gente que le rodea, ¿verdad? Y precisamente cuando una persona es así, hace que las relaciones se rompan, ¿verdad? Hace que la gente se aparte de ellos. También el orgullo y la soberbia se dice que es la carretera, el camino que nos lleva rumbo al fracaso. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Hay una frase por ahí que a mí me gustó mucho, que es de una película, ¿verdad? Es una película de ciencia ficción, pero que lo dice un personaje de ciencia ficción, ¿verdad? Están en un lugar, están en una escena en la cual, ¿verdad?, acaban de llegar sus achichincles, ¿verdad? Y les pregunta que si cuando le robaron X cosa a sus adversarios se dieron cuenta. Y dice: no, señor, no, mi señor, no se dieron cuenta. Si es cierto, nunca se van a dar cuenta, porque los orgullosos, los soberbios, nunca se dan cuenta de las cosas, porque piensan que siempre tienen el control de todo. Eso es muy cierto, ¿verdad? La gente cuando es soberbia, la gente cuando es altiva, ¿verdad?, está preparando el camino a su fracaso, ¿verdad? Precisamente porque su soberbia, su orgullo lo aparta de la gente, le impide cambiar su forma de vivir, le impide que haga buena relación con la gente que le rodea, porque todos necesitamos de todos, ¿verdad? Le impide aprender. Lo más importante, ¿verdad?, es que una de las personas que más puede odiar y aborrecer el Señor, que más puede odiar y aborrecer Dios, es precisamente el orgulloso y el soberbio, ¿verdad? Y cuando una persona es arrogante y soberbia, va camino, ¿verdad?, va derechito al quebrantamiento, va derechito a la destrucción, ¿verdad?, a la caída. ¿Por qué? Por orgulloso, precisamente. También se dice que el orgulloso nunca se da cuenta de las cosas, porque él piensa que bajo su mano todas las cosas marchan perfectamente, ¿verdad? El orgulloso se sube como que en su pedestal de soberbia, de orgullo, ¿verdad? Y piensa que desde ahí todo lo tiene controlado, porque se cree omnipotente, se cree omnipresente, ¿verdad? Se cree omnisciente, cuando verdaderamente no es así, ¿verdad? Porque es imposible que una sola persona pueda estar al pendiente de todas las cosas. Y
como es orgulloso, obviamente no va a pedir la ayuda de la gente que le rodea, ni va a pedir el consejo de la gente que le rodea, ¿verdad? Ni va a pedir su ayuda, ¿verdad? Su apoyo para controlar las cosas que están alrededor de él, ¿verdad? Para que vaya a marchar. ¿Sí? Y nunca, por lo tanto, nunca se va a dar cuenta ni va a aceptar la más remota idea de que las cosas que están puestas bajo su mano pudiera ser que van camino a la destrucción. Ahora bien, la persona que es orgullosa siempre al final quedará como tonto, como ignorante, como insensato. Como pasa a veces, ¿verdad? Los jovencitos cuando egresan de la universidad, salen de la universidad y se sienten, como decimos vulgarmente acá en México, sienten que se comen la lumbre a puños, ¿verdad? Sienten que todo lo saben, pero cuando llegan a trabajar a una empresa, llegan a la industria, resulta que el maestro, ¿verdad? O que el chalán que está ahí, que tiene 10 años trabajando en un oficio, trabajando en la industria, ¿verdad? En un área específica, siderúrgica, metalmecánica, ¿verdad? Electrónica, etcétera, etcétera. Resulta que ese empleado, ese chalán, como le decimos a veces, tiene más conocimiento que el ingeniero que acaba de ingresar de la universidad, ¿verdad? Pero precisamente, como es insensato todavía y es orgulloso, al final, cuando lo corrijan o quede mal o haga las cosas mal, va a quedar como tonto, como ignorante, como insensato, como una persona bruta, ¿verdad? Ahora bien, es bien sabido, ¿verdad?, que el orgulloso es la persona más mal portada e irritante que pueda haber, ¿verdad? ¿Quieres ver cómo es una persona orgullosa? Te darás cuenta que es una persona mal portada e irritante con la gente que le rodea, ¿verdad? También el orgulloso es una persona imprudente e insensata, que se avienta a hacer las cosas sin pensar, sin calcular, ¿verdad? Porque piensa que todo lo puede, piensa que todo lo sabe, ¿verdad? Y no calcula los riesgos, no calcula los gastos que puede haber, no calcula los problemas que puede haber adelante. Dice, no, yo sé hacer las cosas, yo sé cómo resolverlo, ¿verdad? Yo sé cómo avanzar en esto, ¿verdad? No se detiene tantito a pensar y decir, a ver, vamos a calcular qué podría pasar, o vamos a calcular si es que podemos, y si no podemos, pues definitivamente mejor no nos metemos en esto, ¿verdad? Pero sobre todo, el orgulloso es la persona más odiada por el mundo y también la persona más odiada por el Señor, ¿verdad? En el Salmo 138, en el versículo 6, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: el Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así Él nunca abandona a los humildes. Otra versión dice, el Señor es excelso, dice, a pesar de que el Señor es excelso, es alto, es sublime, Él atiende a los humildes, ¿verdad? Y luego en esta versión dice, Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. Quiere ver una persona que más odie, que más aborrezca al Señor, que más odie a Dios, es precisamente la persona soberbia, altanera, arrogante, orgullosa, altiva. ¿Sí? Y es precisamente a la gente a la cual Él más va a azotar, más va a quebrantar. He visto y hemos sabido, ¿verdad? Yo creo que usted también ha sabido de muchas personas, por ejemplo, padres que son muy orgullosos, muy soberbios, muy altaneros, ¿verdad? Que no quieren, por ejemplo, que su hija, que su niño, que su niña, que su hijo, su hija, se llegaran a casar con un pobretón, ¿verdad? Con un pobretón de colonia. ¿Y con quién cree que acaban casados sus hijos? Precisamente con un pobretón, con una pobretona, con un feo, con una fea de colonia, como llaman a veces esa gente, como menosprecia, ¿verdad?, a la gente. ¿Por qué? Porque precisamente esto es un juicio de parte de Dios por la soberbia, el orgullo y la arrogancia de la gente. Dios castiga. La Biblia dice en Éxodo, ¿verdad?, que la maldad de los padres es castigada sobre la vida de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Ahora bien, escuche esto es importante con respecto a esta enseñanza. La trampa que es el orgullo, la trampa espiritual que es para la vida de las personas caer en el orgullo, ¿verdad? Ahora sí, como acabamos de decir, y de taco lo decimos, de cajón lo decimos, de frente lo decimos. El orgullo se vuelve una trampa espiritual porque enceguece, ¿verdad? Enturbia el entendimiento de las personas, ¿verdad? Enceguece la comprensión
la mente y el corazón de las personas, y de tal manera que no se dan cuenta de que las cosas están mal debido al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia. Por lo tanto, es una trampa. El orgullo es una trampa para la vida espiritual de las personas. Ahora bien, ¿cuál es la etapa más propensa para la soberbia y el orgullo, la arrogancia en la vida de las personas? Definitivamente la etapa más propensa es la inmadurez y la ignorancia. Y cuando digo la inmadurez y la ignorancia, no quiero decir, ¿verdad? Bueno, primero que nada, la inmadurez en la vida de las personas, ¿verdad? La vida natural, ¿verdad? Cuando los jóvenes son jóvenes, cuando las personas son jóvenes, generalmente por causa de su inmadurez, por causa de su falta de conocimiento, entendimiento, las personas, los jóvenes tienden a ser más soberbios y arrogantes, ¿verdad? Orgullosos, aparte de ignorantes y de tontos. Pero hay gente que puede tener ya mucho tiempo en una disciplina, ¿verdad? En un trabajo, puede ser una persona adulta, puede ser un creyente, ¿verdad? Un cristiano que ya tiene muchos años en los caminos del Señor, ¿verdad? Y aún así ser inmaduro y aparte ignorante. Y precisamente, ¿verdad? Por la inmadurez y la ignorancia, la persona tiende a ser más propensa a la soberbia y al orgullo, porque una persona que es sabia, que es madura, generalmente se vuelve una persona humilde, ¿verdad? Una persona de corazón manso y humilde de corazón. Las personas inmaduras, generalmente a causa de su inexperiencia y poco entendimiento que tienen de la vida y de las cosas que les rodea, ¿verdad? En lo que esté metido, tienden a ser más arrogantes y orgullosas por causa de su inmadurez, pues la inmadurez les hace pensar que están bien en todo y que no hay nadie que pueda ser mejor que ellos y que ellos saben más que los demás, ¿verdad? Nadie puede saber más que ellos, ¿verdad? Cuando una persona es inmadura, y aparte de eso, cuando es ignorante, tiene poco conocimiento. El que tiene poco conocimiento tendrá poco entendimiento. Por ejemplo, se dice que Luis Pasteur en una ocasión se topa con un jovencito en un tren, ¿verdad? El padre de la microbiología, Luis Pasteur, el doctor. Y el joven lo ve que está leyendo una Biblia, ¿verdad? Y lo empieza a atacar, y empieza a decir, ¿cómo usted está leyendo ese libro de cuentos y de fábulas religiosas, ¿verdad? Yo le voy a invitar, yo le doy usted su dirección y yo le voy a enviar verdaderos tratados científicos que prueban, ¿verdad? Que las cosas no fueron creadas, que evolucionaron, cómo los seres vivos, ¿verdad? Fueron creciendo, fueron evolucionando a lo largo de los millones de años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Deme usted su dirección, ¿verdad? Y yo le voy a mandar cosas que verdaderamente lo van a nutrir. No es el librillo, ¿verdad? Estaba leyendo la Biblia en un vagón, el doctor Luis Pasteur y este joven que llega ahí, ¿verdad? Y dice, bueno, si está bien, le voy a dar mi tarjeta, le voy a dar mi dirección, ¿verdad? Le escribe unas cosas atrás de su tarjeta, ¿verdad? Dice, le pone atrás de la tarjeta, dice doctor Luis Pasteur, ¿verdad? Y atrás le pone un poco de ciencia, te aleja de Dios, mucha ciencia, te acerca más a Dios, ¿verdad? Y luego dice, de ahí abajo pone doctor Luis Pasteur, premio Nobel de esto, y bueno, todos los nombramientos y títulos académicos que tenía, ¿verdad? Doctor en muchas ciencias de biología, de microbiología, y el joven se quedó con su cara de tonto, ¿verdad? Como diciendo, ¿por qué dije esto? Pero bueno, en cuanto a lo que estamos hablando, la etapa más propensa para la soberbia, para el orgullo, que es precisamente en la inmadurez. Cuando la persona llega a la madurez, ¿verdad? Tanto espiritual como a la madurez en su vida natural, la persona se empieza a dar cuenta que verdaderamente no es todo lo que él pensaba, ¿verdad? Que verdaderamente no es todo lo sabiondo, ni lo omnipotente, y que no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Y entonces es cuando precisamente debido a esa madurez la persona se empieza a dar cuenta que sí necesita verdaderamente de los demás, que necesita la ayuda de los demás, que necesita aprender de los demás, se empieza a dar cuenta de sus carencias, y entonces es cuando empieza a humillarse delante de los demás, ¿verdad? Porque el orgulloso, el antiguo, el soberbio, nunca jamás va a pedir la ayuda de los demás, porque sería como decir que es un tonto, que es un negligente, ¿verdad? Que es una persona incapaz, y obviamente por orgullo y soberbia no lo va a hacer, ¿verdad?
Pero cuando la persona madura y se da cuenta de todas sus carencias, ¿verdad? De todas sus carencias, entonces empieza a volverse humilde para buscar precisamente la ayuda de la gente que le rodea. Y así como la soberbia y el orgullo son parte de la inmadurez y la ignorancia, la sabiduría y la sensatez son parte de la madurez, la experiencia y el conocimiento profundo, ¿verdad? Verdaderamente, entre más vas conociendo, ¿verdad? Más vas conociendo, más vas aprendiendo, te vas dando cuenta cada vez lo pobre, lo limitado que eres, ¿verdad? Lo frágiles que somos, ¿verdad? Lo insensatos que somos. Y entonces te empiezas a humillar, te empiezas a volver sabio, te empiezas a volver sensato, sobre todo te empiezas a volver humilde, ¿verdad? Es bien sabido que cuando una persona llega a los pies de Cristo con poco conocimiento bíblico, ¿verdad? Empieza a tener un poco de conocimiento bíblico, la persona se siente la persona más inteligente, más sabia, más prudente, ¿verdad? Yo recuerdo, no sé si a usted le pasó, ¿verdad? Pero cuando yo tenía por ahí unos 4 o 5 años de ser cristiano, y que ya había leído la Biblia 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Que ya daba yo clases por aquí, daba yo clases por allá, en las células, en las reuniones familiares, que me mandaban, ¿verdad? Que ya empezaba yo a salir, a predicar a las diversas misiones que tenía la congregación, donde nos reuníamos, que empezaba yo a dar clases con los niños, pero que verdaderamente era poco el conocimiento, porque una cosa es conocer el texto bíblico, a tener verdaderamente un conocimiento profundo, ¿verdad? Teológico, doctrinal, de lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando tenía yo como 4, 5, 6 años aproximadamente, yo me sentía que no había nadie más sabio, ni prudente, ni inteligente que yo, ¿verdad? Ahora, al paso de 25 años, entre más leo la Biblia, entre más conozco a Dios, más conozco de Dios, más conozco de la vida, más conozco de las cosas espirituales de este mundo y del reino de los cielos, cada vez me siento, cada vez que pasa más tiempo delante de Dios, le digo: Señor, no cabe duda que soy un tonto, que soy un ciego, que soy un corto de vista, ¿verdad? No cabe duda que soy un incompetente, Señor, y delante de ti, Señor, verdaderamente no somos nada, Señor, no valemos nada, ni nos podremos comparar jamás y nunca contigo en nada, ¿verdad? Y verdaderamente en el mundo creo que hay gente que sabe y puede hacer muchísimas cosas más que yo, Señor. Yo soy verdaderamente, no valgo nada, Señor. Porque entre más conoces y más te das cuenta de cómo es la vida, de las cosas de la vida, cada vez te vas dando cuenta más de tus limitaciones, de lo pobre que eres, ¿verdad? De lo pobre que somos espiritualmente, intelectualmente y a veces hasta en lo material, ¿verdad? Porque muchas veces cuando eres inmaduro tienes poco y te sientes el dueño del mundo, ¿verdad? Pero cuando ya has madurado, te das cuenta de lo que tienes y te sientes a veces como cucaracha, ¿verdad? Que también sería el extremo, ¿verdad? Pero bueno. Ahora bien, el orgullo, como decíamos, es tan peligroso, ¿verdad? Es tan peligroso el orgullo como, por ejemplo, querer pisar una delgada capa de hielo, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que a veces en los lagos se forman capas de hielo? Y cuando la capa de hielo es gruesa, ¿verdad? Es segura para caminar, inclusive para atravesar en un trineo, ¿verdad? Pero cuando una capa de hielo es delgada, es tan peligrosa que se puede convertir en una trampa mortal. De hecho, es una trampa mortal si pisas encima de una capa delgada de hielo, ¿verdad? Asimismo, el orgullo es tan peligroso a causa de todas las deficiencias y fallas que provoca en la vida de la persona. Porque una persona orgullosa y soberbia verdaderamente es una persona deficiente y fallosa, ¿verdad? Tiene muchas fallas, muchas deficiencias morales, espirituales, personales, intelectuales, porque el orgullo eso provoca. El orgullo es como la levadura, nada más te infla, ¿verdad? Pero no te trae ningún provecho. ¿Sí? Un ejemplo del orgullo, ¿verdad? Que es tan peligroso a veces en los gobiernos, ¿verdad? Los gobiernos a veces no quieren que la gente o que los medios de comunicación presten atención a las cosas, a los programas sociales, a los programas gubernamentales de desarrollo urbano, por ejemplo, ¿verdad? Porque saben perfectamente que se van a dar cuenta que está mal o que pueden encontrar una falla con la cual los pueden juzgar o fiscalizar, ¿verdad? Y por esa soberbia y arrogancia política que tienen muchas veces los gobernantes, los partidos políticos,
por esa falta de humildad y transparencia también, ¿verdad? Pero más que nada por esa por ese orgullo, muchas veces se provocan muchas desgracias en México y en muchas partes del mundo. Muchas dependencias de gobierno, por ejemplo, aquí en México hace tiempo hubo un accidente, la famosa línea 13 del metro en el Distrito Federal, ¿verdad? De la Ciudad de México, que se vino abajo, que aparte de la corrupción que hubo, ¿verdad? La corrupción y las omisiones que hubo, el orgullo de los políticos que estaban al frente impidió que otros organismos, ¿verdad? Otros organismos que son parte del gobierno supervisaran, fiscalizaran cómo estaban esas obras, ¿verdad? Las obras que habían llevado a cabo, porque obviamente al fiscalizarlas, al supervisarlas, iba a salir a la luz que estaban mal hechas, mal construidas, ¿verdad? Y dijeron, no, todo está bien, nosotros somos la mejor opción, ¿verdad? Nosotros somos los mejores líderes políticos que pueda tener esta ciudad, ¿verdad? Y no prestaron atención en tiempo y forma, incluso a las advertencias de la gente que les decía, estas columnas, esas traves de la línea 13 del metro se van a venir abajo, ¿verdad? Cuando desgraciadamente pasó lo que pasó, se vino a la línea abajo, la línea elevada del metro, y hubo muchos muertos, una tragedia, una desgracia terrible. Aparte de la corrupción, el orgullo político impidió que se fiscalizaran, que se revisaran las obras del metro, y por eso precisamente se vino una desgracia, se causó una desgracia muy fuerte. Por eso decimos, por eso comentamos, ¿verdad?, que el orgullo es tan peligroso como pisar una capa delgada de hielo. En cualquier momento, las fallas y deficiencias que provoca el orgullo en la vida de las personas va a hacer que su vida se venga abajo, que las cosas que están manejando ellos se vengan para abajo. Y bueno, a manera de continuación, y ya yendo casi para el final, ¿verdad?, quisiera hablar acerca del antídoto contra el orgullo y la soberbia. Porque definitivamente el orgullo es una actitud espiritual en la vida de las personas que es nociva, es perjudicial y sobre todo es altamente aborrecible por el Señor, y será altamente aborrecible por la gente que nos rodea, ¿verdad? Si usted y yo somos orgullosos y soberbios, entonces la gente se va a apartar de nosotros. La gente nos dará a un lado, ¿verdad? La gente nos dará la espalda. La gente dejará de prestarnos atención, de prestarnos apoyo, de prestarnos ayuda, de prestarnos su aprecio. Pero bendito sea Dios, ¿verdad? Porque Él en su palabra, el Señor nos muestra en su palabra cuál es el antídoto contra el orgullo y la soberbia. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, hablando el Señor, dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y de corazón humilde, ¿verdad? Otras versiones, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y encontrarán descanso para su alma. Ahora que estaba yo repasando esta cita bíblica, ¿verdad?, en el contexto el Señor, ¿verdad?, les está invitando a sus discípulos a que lo sigan, ¿verdad?, y que a través de esa fidelidad obediente a sus enseñanzas y mandamientos encontrarán descanso para su alma. Pero una de las cosas muy importantes que el Señor menciona aquí, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, es que aprendamos de Él precisamente porque Él es manso y de corazón humilde, ¿verdad? Él es apacible y de corazón humilde. Y verdaderamente, cuando una persona tiene soberbia, orgullo y arrogancia en su corazón, nunca será una persona feliz. Y aparte de eso, su espíritu no podrá estar en paz, porque siempre habrá algo que lo irrita, habrá algo que lo enardece, ¿verdad? Algo que le hace vivir el resto de su vida intolerado, ¿verdad?, molesto, porque la gente no son como él considera que deberían de ser, ¿verdad?, porque la gente no lo entiende, porque la gente no quiere hacer lo que dice, ¿verdad?, porque obviamente una persona orgullosa, soberbia, altanera y arrogante, la gente lo manda a volar, ¿verdad?, entonces eso le encoleriza, ¿verdad? Pero dice el Señor, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, soy manso y humilde de corazón, y entonces encontrarán descanso para su alma, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, aprendan de mí, ¿verdad? Aprendan a ser como yo, aprendan que yo soy manso, que yo soy humilde de corazón, y verdaderamente el mejor y único antídoto y camino para poder combatir el orgullo y la soberbia en el corazón de las personas es aprender el ejemplo del Señor Jesucristo. Si
Si usted nunca ha leído o ha leído la historia y la vida de nuestro Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra, ¿verdad? En los evangelios, se podrá dar cuenta que si hay alguien que ha pisado este mundo y que verdaderamente ha sido humilde, manso y humilde de corazón, precisamente esa persona fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque a través de muchas historias en los evangelios, ¿verdad?, que nos narran la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero específicamente hay partes donde nos muestra que Jesús, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, el autor y consumador de la vida, ¿verdad?, el autor de la vida, ¿verdad?, como un ser divino, Él tenía todo el derecho cuando vino a este mundo de ser adorado y de ser honrado por los más altos y exquisitos honores que una persona hubiera podido recibir, ¿verdad? De hecho, desde que el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él vino en humildad, ¿verdad? Porque Él no vino a nacer en un palacio, no vino a nacer envuelto en pañales de seda, ¿verdad? Sino que desde que vino en una condición humilde, ¿verdad? Vino a nacer en un pesebre. Porque dice la Biblia que cuando sus padres llegaron a Belén, estaba tan lleno Belén que no había lugar en los hostales, ¿verdad?, en los hoteles, en las posadas, en los mesones, sino que los mandaron, ¿verdad?, los mandaron a dormir allá en un aprisco, en un pesebre, ¿verdad?, donde estaban todos los animalitos ahí, ¿verdad? Y cuando Él nace, ¿verdad?, dice que nace, lo envuelven en tiras de tela, ¿verdad?, que han de haber cortado para poderlo limpiar y después envolverlo. Dice que lo acostaron en un pesebre, ¿verdad? Humilde y sencillo. Y cuando el Señor Jesucristo creció, ¿verdad?, a pesar de haber tenido todo el derecho de que su pueblo lo honrara, lo reconociera, lo respetara, la palabra de Dios dice que se mantuvo como que en secreto, ¿verdad?, con un bajo perfil. Dice en Isaías 53 que Él tenía la apariencia de una raíz seca, ¿verdad?, de una raíz en la cual de alguien en el cual no era tan importante, no era digno de aprecio, de honra, ¿verdad? Eso lo puede usted leer ahí en Isaías 53, ¿verdad? Sino que Él mantuvo siempre un bajo perfil hasta que fue el tiempo, ¿verdad? Fue el tiempo de manifestar su gloria al pueblo de Israel, ¿verdad? Y a pesar de eso, a pesar de que Él manifestó su gloria, ¿verdad?, y a pesar de que Él empezó a mostrarse como el Hijo de Dios, y a pesar de tener esa gloria, ¿verdad?, esa majestad divina, Él en innumerables ocasiones permitió que su pueblo lo maltratara, lo persiguiera, lo humillara, inclusive hasta llegar al grado de ser sacrificado, ¿verdad?, de ser crucificado. Por lo tanto, hay una parte, ¿verdad?, una parte que a mí me toca mucho mi corazón. Dice que cuando lo aprendieron, ¿verdad?, dice que los que lo aprendieron, los guardias del templo, los fariseos, dice que lo cacheteaban, ¿verdad?, le daban de cachetadas, de bofetadas, lo escupían, dice que le arrancaban, le besaban la barba, ¿verdad?, le vendaron los ojos, lo golpearon, lo cachetearon, lo escupían y le decían: a ver, profetiza, ¿quién te ha pegado si tú eres el Mesías, ¿verdad? Porque ellos, aparte de sus barbajanadas, ellos decían que el verdadero Mesías inclusive podría adivinar quién le pegaba, ¿verdad?, con los ojos cerrados. ¿Que lo podía hacer el Señor? Claro que sí, pues es Dios, ¿verdad? Pero a pesar de eso, a pesar de su gloria, su grandeza, su dignidad, el Señor Jesucristo permitió que lo ofendieran, que lo vituperaran, que lo maltrataran, que lo humillaran, que lo azotaran. Y siendo inocente, permitió que lo crucificaran injustamente, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es la humildad? La humildad es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, y es todo lo opuesto a la presunción, afectación o orgullo, ¿verdad? La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, su dependencia de la gente que le rodea, ¿verdad? La persona humilde no busca dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima aún de sí mismo. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: no se crean mejores que los demás. Y también dice en otra parte, ¿verdad?, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, algo que en la actualidad verdadera, hace 2000 años,
En el cristianismo primitivo es algo que sí era tolerado y aceptado por la iglesia cristiana primitiva, pero en la actualidad el cristiano evangélico promedio, ¿verdad?, que va a estar viendo a los demás como superiores a él, ¿verdad? No, al contrario, se siente por encima de los demás, ¿verdad? La palabra y término humildad proviene del hebreo, en el Antiguo Testamento proviene del hebreo anabá, que se traduce como condescendencia humana, modestia, clemencia, gentileza, humildad y mansedumbre. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra humildad, el término humildad, proviene del griego tapeinos, que literalmente se traduce como deprimido, humillado, sea en circunstancias o disposición, ¿verdad? Una persona que se humilla. Humilde, condición humilde, ¿verdad? La palabra tapeinos en el griego, para referirse a humildad, significa primariamente aquello que es bajo, que no se levanta mucho de la tierra. Metafóricamente, por lo tanto, significa humilde o de baja condición espiritual, ¿verdad? Y una persona con espíritu humilde es aquella persona que aún siendo superior a los demás, se rebaja voluntariamente, ¿verdad? Por eso dicen en Filipenses capítulo 2, que el Señor Jesucristo, siendo Dios, ¿verdad?, siendo en forma de Dios, siendo divino, no se aferró a eso, ¿verdad? No dijo, pues no me suelto de mi divinidad, ¿verdad?, de mi gloria y de mi poder, sino que voluntariamente se humilló, se rebajó, tomando la forma de hombre, la forma de siervo, la condición de siervo, ¿verdad? Entonces el espíritu humilde es aquella persona que aún siendo superior a los demás, se rebaja voluntariamente. O bien un espíritu humilde, un corazón humilde es aquel que se centra en su realidad y no va más allá de lo que le corresponde, ¿verdad? Dice, bueno, sí, soy bueno, por ejemplo, como piloto de carreras, ¿verdad? Soy bueno manejando una moto, ¿verdad? Soy bueno predicando a lo mejor, ¿verdad? Pero hay personas que predican mejor que yo, ¿verdad? Hay personas que saben mejor que yo, ¿verdad? Es ecuánime en cuanto a su persona, ¿verdad? La persona humilde ve las cosas como son, ve a lo bueno como bueno, lo malo como lo malo, ¿verdad? La verdad como verdad y la mentira como mentira. ¿Por qué? Porque el soberbio, orgulloso y arrogante nunca puede distinguir lo bueno de lo malo. Y en la medida en que un hombre es cada vez más humilde, ¿verdad? Una persona es cada vez más humilde, crece más una visión más correcta, crece en su mente y en su corazón una visión cada vez más correcta de la realidad, ¿verdad? La persona, entre más humilde es, tiende a ver más perfectamente, más correctamente la realidad de todas las cosas, de su persona, de su relación con Dios, de su relación familiar, de la relación con sus hijos, con sus padres, compañeros de trabajo, ¿verdad? Porque el humilde, precisamente, su visión es correcta de la realidad, es acertada. Por lo tanto, la humildad podemos decir que es una virtud propia de quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones o debilidades, y esta humildad obra en consecuencia de su humildad, ¿verdad? La humildad es un valor que fomenta la empatía y la consideración hacia los demás, generando relaciones más saludables y constructivas. Y aquí está la cita bíblica que acabo de mencionar, dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios por naturaleza, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. La muerte de cruz era la muerte o la condena o la sentencia más ignominiosa, más despreciable, ¿verdad? Más humillante en la cual una persona podía morir, ¿verdad? Era lo más despreciable, lo más humillante, ¿verdad? Era el castigo, aparte del castigo, era lo más humillante para una persona. Ahora bien, hablando en plata, ¿verdad? Y con esto ahora sí voy para el final.
Hablando en plata, realmente la humildad es algo que verdaderamente es difícil de llevar en la vida de una persona, en la vida espiritual de una persona. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, a pesar de que hemos sido salvos del pecado, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos ha redimido del pecado, nos ha dado la salvación y la vida eterna, una nueva naturaleza. En los miembros de nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo de carne y hueso, la naturaleza corrompida, el pecado sigue habitando, ¿verdad? Y por lo tanto va a haber una guerra espiritual entre la carne, ¿verdad? Entre el cuerpo, los malos deseos de la carne contra los buenos deseos del Espíritu Santo en nuestro interior, ¿verdad? Pero en este caso la humildad es algo que va a ser mucho más difícil de llevar en la vida espiritual, ¿verdad? Pero no es algo imposible, ¿verdad? Y una de las cosas que debemos de entender es que la humildad es parte del estándar de la vida en Cristo. La vida eterna en Cristo, la humildad es parte fundamental del estándar de la vida espiritual del reino de los cielos. El Señor Jesucristo fue humilde hasta lo sumo y también sus primeros seguidores lo fueron como Él, ¿verdad? La historia de la iglesia, el libro de los Hechos y los tratados de la historia de la iglesia nos enseña que los primeros cristianos, la iglesia cristiana primitiva como se le conoce, ellos eran mansos y de un corazón humilde verdaderamente. A tal grado que por esa humildad de corazón se dejaban humillar por sus agresores, ¿verdad? Se dejaban maltratar, ultrajar y hasta sacrificar por amor al Señor, ¿verdad? Por amor al ser humano y al Evangelio. ¿Y esto por qué? Por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo muchas veces enseñó a sus discípulos con su ejemplo y con sus palabras a ser humildes. Decía, si alguien te lleva a juicio y te quita la capa, no le niegues hasta la camisa, no se la niegues, dásela. Si alguien te obliga a cargar, ¿verdad? Un soldado romano, un enemigo de tu pueblo, te obliga a cargar sus maletas por una milla, tú cárgaselas dos. Sé humilde, humíllate, sé bondadoso, porque la humildad y la bondad van de la mano, ¿verdad? La dureza de corazón, ¿verdad? La crueldad va de la mano con el orgullo y la soberbia. Pero la humildad, ¿verdad? Definitivamente va de la mano con la bondad, con la benignidad. Y verdaderamente la humildad no es parte de la naturaleza corrompida, pero la humildad verdaderamente sí es parte de la nueva vida en Cristo. ¿Sí? La humildad y la mansedumbre son parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y el que ha nacido verdaderamente, ¿verdad? El que ha nacido verdaderamente de nuevo, el que ha sido salvo y ha nacido de nuevo y ahora tiene salvación y vida eterna, y el fruto del Espíritu en su vida, ¿sí? La humildad es algo que va a fluir naturalmente en su vida, ¿verdad? La humildad va a fluir en su vida de forma innata. Una persona que ha sido salva, que ha nacido de nuevo, no va a necesitar esforzarse en ser humilde de corazón, porque por nueva naturaleza la humildad va a fluir. La humildad es una virtud independiente de la posición económica o social, ¿verdad? Porque la persona humilde no se siente superior ni inferior a nadie, sino que se siente el mismo respeto por las demás personas que le rodean, ¿verdad? Aparte de eso, la persona humilde siempre va a estar abierta a aprender de los demás y a crecer y a mejorar, ¿verdad? Sin embargo, la persona orgullosa y soberbia, como comentamos, no deja enseñarse por alguien más, ni está dispuesto a compartir ni contribuir con los demás, porque el orgullo lo lleva a ser mezquino. Y yo en lo personal, y con todo respeto para todos, ¿verdad? Para los que nos están viendo, cuando yo veo que una persona es religiosa, ¿verdad? O sea, es devota, asiste a la iglesia constantemente, lee la Biblia constantemente, ora constantemente, sirve la iglesia constantemente, ¿verdad? Da su ofrenda, ¿verdad? Ayuda a la obra, etcétera, etcétera. Pero es soberbia y arrogante. A mí me preocupa mucho cuál será su verdadero estado espiritual, ¿verdad? O bien puede ser que lleve años viviendo una fantasía religiosa y que aún no haya nacido de nuevo y por eso es una persona soberbia y arrogante, ¿verdad? Porque como eran los fariseos no eran salvos, los fariseos no habían nacido de nuevo todavía, ¿verdad?
no habían sido libres del pecado ni tenían la vida eterna y eran extremadamente soberbios y arrogantes, ¿verdad? Soberbios, altaneros, orgullosos. Vivían en una fantasía religiosa, una burbuja de religiosidad. Sentían que todo el mundo no los merecía, ¿verdad? Sentían que todo el mundo debía de rendirles pleitesía, ¿verdad? Casi adorarlos como a Dios, pero no eran salvos. O también, ¿verdad? Una persona pudo haber nacido de nuevo, fue salvo, pero en algún momento de su vida, después de que el Señor lo levantó del suelo, lo restauró, lo sanó, lo ayudó a avanzar en su vida espiritual, personal, familiar, aún material y económica, debido a ese estado de prosperidad, ¿verdad? De bienestar en su vida, se volvió arrogante y orgulloso, como pasó con el rey Usías. No voy a recordar la historia del rey Usías porque ya lo comenté en la reflexión bíblica del miércoles, ¿verdad? Ahí si quieren ustedes saber un poquito más, vean la reflexión bíblica. Hablamos acerca un poco del rey Usías en los estorbos de la comunión íntima con Dios, de que de hecho el orgullo y la arrogancia es uno de los peores estorbos en la comunión íntima con Dios, ¿verdad? La persona soberbia y arrogante jamás y nunca va a poder tener una verdadera comunión y cercanía íntima ni con el Padre, ni con el Hijo, ni mucho menos con el Espíritu Santo. Pero volviendo a esto, en ambos casos, sea que una persona no ha nacido de nuevo y vive en una fantasía religiosa y por eso es arrogante, o bien en algún momento dado nació de nuevo, pero en algún momento dado se volvió nuevamente arrogante y orgulloso, en tales casos, en ambos casos, si la persona por desgracia no llega a darse cuenta de su estado espiritual de orgullo y de soberbia, esa persona va camino a su destrucción y lo más terrible, va camino al juicio de Dios. Ojo, debemos de ser lo suficientemente humildes de corazón, ¿verdad? Humildes de corazón con Dios y con la gente que nos rodea, ¿verdad? Y preguntarle al Señor y decirle: Señor, como decía el rey David, me encanta lo que decía el rey David: escudriñame y mira si en mí no habrá camino de perversidad del cual yo no me he dado cuenta, ¿verdad? El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, humilde de corazón, y decía: Señor, a lo mejor no me he dado cuenta y estoy practicando el pecado, estoy practicando la maldad, la perversidad, la iniquidad, Señor, y no me he dado cuenta, Señor. Y eso es ser verdaderamente, aparte de ser humilde, ser sabio. El sabio y la sabiduría y la humildad van de la mano. Y en este día, amados hermanos, quisiera decir, ¿verdad?, ya para concluir, que el deseo, yo sé perfectamente que el deseo del corazón del Señor Jesucristo, del Padre Celestial y del Espíritu Santo, o sea, de Dios, es que conservemos la misma humildad como pueblo de Dios, como cristianos, ¿verdad?, como parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, que conservemos la misma humildad con la cual llegamos a los pies del Señor un día, ¿verdad? Un día llegamos a los pies del Señor y no llegamos altaneramente ni le dijimos: Señor, aquí me tienes, te vengo a mejorar la iglesia, ¿verdad? Porque de hecho no nos hubiera recibido, no nos hubiera perdonado y nos hubiera mandado a volar, ¿verdad? No sé si usted se acuerda, pero el día que nos arrepentimos, ¿verdad? Y que nos humillamos ante el Señor Jesucristo, ante el Padre, ante el Espíritu Santo. Nos humillamos ante el Señor porque nos dimos cuenta de cuál era nuestro verdadero espiritual, corrompido, inmundo y asqueroso, podrido que teníamos delante de Dios, ¿verdad? Por el pecado y nuestros pecados. Y debido a que el Señor en su misericordia nos ayudó a comprender, ¿verdad?, nos abrió los ojos espirituales y vimos nuestra verdadera naturaleza de corrupción y de pudrición espiritual. Cuando nos dimos cuenta lo inmundos que éramos, entonces nos humillamos ante Él. Nos humillamos ante Él para rogarle y suplicarle el perdón de nuestros pecados, su compasión, su misericordia, su perdón y su salvación. Y fue debido precisamente a esa humildad, a esa humillación que tuvimos delante del Señor, que el Señor nos tuvo compasión, que el Padre nos tuvo compasión y misericordia también, ¿verdad? Y por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, Dios nos perdonó, Cristo nos salvó y nos recibió en su reino. De no haber sido así, de no habernos humillado ante el Señor, ¿verdad?, ante el Señor Jesucristo, el
Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Así como mucha gente religiosa en el mundo que se ampara en su vida religiosa, se ampara en su religión, ¿verdad? Como también lo hacían los fariseos. Los fariseos decían, no necesitamos, no creemos que necesitemos a un Mesías Salvador que nos salve del pecado. Necesitamos a un Mesías que nos salve de los romanos, de nuestros enemigos, ¿verdad? Para que los aplaste y ahora nos ponga por encima de todo el mundo, ¿verdad? No necesitamos a un Mesías Salvador que nos salve del pecado y nos dé la vida eterna, porque nosotros obedecemos la ley de Moisés y con eso estamos bien delante de Dios, ¿verdad? Mentira, era orgullo religioso. Y así mucha gente tiene un orgullo religioso, ¿verdad? Se ampara en su vida religiosa y demerita la imperiosa necesidad de recurrir a un único y suficiente Salvador, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Para que entonces pueda ponerse a cuentas con Dios, pueda ser justificado a través de ese Salvador que es Cristo Jesús, justificado delante del Padre, ¿verdad? Si hubiéramos hecho eso, los que ahora conocemos a Cristo y estamos en Cristo, entonces seguiríamos condenados, perdidos, totalmente ciegos y rumbo a la perdición eterna. Y verdaderamente, que Dios nos libre en su infinita compasión y misericordia, que después de haber sido lavados del pecado, después de haber nacido de nuevo, ahora el orgullo y la soberbia espiritual y religiosa, Dios nos libre, ¿verdad?, de que eso vuelva a entrar, ¿verdad?, nos vuelva a embargar nuevamente, porque entonces estaríamos perdidos, estaríamos ciegos y perdidos. Acuérdese que en este mundo solamente somos peregrinos, ¿verdad? Y que todo lo que tenemos, todo lo que podamos aprender, todo lo que podamos adquirir, todo lo que podamos recibir, es solamente una concesión, porque la Biblia dice que el mundo y su plenitud le pertenecen al Señor, y el Señor le concede a cada quien tener cosas, pero verdaderamente somos unos pobres miserables porque no tenemos nada. Todo le pertenece a Dios y nos concede tener, ¿verdad? Nos concede poseer, ¿verdad? Nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. Y debemos entender que todo es un regalo temporal que algún día tendremos que dejar en esta tierra, ¿verdad?, cuando partamos de este mundo. De hecho, Job dice en Job capítulo 1, verso 21, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado, alabado sea el nombre del Señor. Una persona humilde dice, no tengo nada, no traje nada a este mundo y cuando me vaya tampoco me voy a llevar nada, todo se va a quedar aquí. Por lo tanto debo de ser humilde y reconocer que todo es un préstamo en esta vida y que es por la infinita y profunda compasión y misericordia de Dios que podemos llegar a alcanzar, tener cierta prosperidad, cierto bienestar, cierta estabilidad en este mundo, cierta paz, ¿verdad? Aunque en este mundo caído y corrompido es difícil, pero bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Y yo he visto que verdaderamente la gente, verdaderamente que es más humilde de corazón, es la que más prospera en este mundo. ¿Sí? ¿Cómo que humilde es la que más? Pues sí, porque el humilde, el sencillo, sabe que necesita crecer más, aprender más, esforzarse más, ¿verdad? El soberbio, el altanero, el arrogante, piensa que con lo que sabe, con lo que conoce, que se está esforzando ya es más que suficiente, que no hay nadie mejor que él, ¿verdad? También hay algo muy interesante, pero que es un poquito más pesado de digerir todavía espiritualmente, es más pesado de digerir para mucha gente cristiana, porque el Señor Jesucristo predicó la humildad cristiana, ¿verdad? Y esta humildad cristiana que tenía, que si usted se pone a leer las Sagradas Escrituras, a la luz de las Sagradas Escrituras, la humildad cristiana que el Señor Jesucristo predicó, le predicó a los primeros cristianos, a sus primeros discípulos, muchas veces esa humildad cristiana tenía que ver con la renuncia al deseo de tener posesiones materiales y a la acumulación de la riqueza material en este mundo. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, el Señor Jesucristo muchas veces le decía a sus discípulos, no se hagan tesoros en la tierra, más bien hagan tesoros para ustedes en el reino de los cielos, ¿verdad? Atesoren para el reino de los cielos. No anden ahí afanados viendo qué van a comer, qué van a vestir,
qué se van a comprar, en qué van a prosperar mejor. Ocúpense de su vida espiritual, ocúpense de crecer espiritualmente, ocúpense de servir a Dios y al reino de los cielos en esta tierra, ¿verdad? Que el Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas las cosas para subsistir en este mundo. O sea, en pocas palabras, no te andes queriendo hacer rico económicamente, mejor ser rico espiritualmente. Y eso es algo, ¿verdad? Es algo muy, muy tremendo, ¿verdad? Que siempre ha chocado con la mente y el corazón pecaminoso de la gente del mundo, ¿verdad? Y precisamente, si usted lo lee a la luz de las Sagradas Escrituras, los primeros discípulos estuvieron la mayoría dispuestos a abandonar todo lo que tenían con tal de seguir a Cristo Jesús, de vivir enteramente para Él y de servir al reino de los cielos. ¿Sí? Y esto, escuchen, esto verdaderamente, la forma de la doctrina del Señor Jesucristo, la doctrina apostólica y el modo de vivir de la iglesia cristiana primitiva, porque así vivían, mucha gente así vivió, es algo muy contrario al modo de pensar evangélico actual con respecto al asunto de la prosperidad y bienestar material y el deseo de tener bienes inmuebles y bienes materiales, ¿verdad? Ahora escuchen, no estoy diciendo que usted deje todo lo que tiene, ¿verdad? Que se lo dé a los pobres y se vaya de misionero y vivir a la buena de Dios, ¿verdad? Aparte de que a veces no sería muy prudente ni sabio, eso es algo que no es para todos, ¿verdad? Pero, viendo lo que Jesús dice, ¿verdad? De que no debemos de tener amor al mundo, ni a las cosas del mundo, ni a las riquezas materiales, sino tener interés por el reino de los cielos y por las cosas espirituales y servir a Dios. Esto que estamos viviendo, esto que estamos analizando con respecto a la humildad, es algo muy difícil de digerir para mucha gente, ¿verdad? Porque mucha gente en este mundo está muy controlado por el orgullo, ¿verdad? En la actualidad, gente cristiana, en el aspecto de que no quieren ser menos que el vecino, ¿verdad? Menos que el que le rodea. ¿Cómo vamos a tener una casa más pobre que el vecino, ¿verdad? Se tiene que ver que somos hijos de Dios, que somos hijos del reino, ¿verdad? Se tiene que ver que somos prósperos, que estamos en abundancia y en prosperidad por ser cristianos, por servir a Dios, servir a Cristo. No queremos que la gente nos vea que somos pobres y estamos pobres y amolados, ¿verdad? Porque es feo decirlo, pero mucha gente evangélica actual le encanta, ¿verdad? Andar de tienda en tienda, buscando las mejores vestimentas, ¿verdad? Le gusta andar buscando tener la mejor casa, el mejor coche, y para eso obviamente, ¿verdad? Obviamente ese ego personal, ¿verdad? Lo motiva a trabajar y a trabajar y a trabajar, lo motiva la avaricia. El orgullo los motiva la avaricia, ¿verdad? Para ser cada día más prósperos, más bendecidos, más sobreabundados, ¿verdad? Desgraciadamente esto es algo que choca con el reino de los cielos. Bueno, no desgraciadamente, pero desafortunadamente para el modo de pensar orgulloso, soberbio y altanero de mucha gente cristiana evangélica, esto es algo que choca con el reino de los cielos. Ahora, escuchen, no hay nada malo en sí mismo con el poder vivir bien, ¿verdad? Hasta donde el Señor nos lo permita. No tiene nada de malo, no hay nada de malo. El problema es que muchas veces hay un orgullo encubierto, ¿sí? Hay un orgullo encubierto, ¿verdad? En el cual la gente piensa, ¿verdad? Y dice que la gente no nos vea derrotados y fracasados, sino que nos vean prosperados, bendecidos y sobreabundados, ¿verdad? Y mucha gente, porque a veces escuchen, cuando Dios empieza a obrar en la vida de la gente, muchas veces te lleva a la pobreza, te lleva a la miseria, a veces a la escasez para tratar contigo, ¿verdad? Para tratar con tu corazón, con tu alma, con tu espíritu, ¿verdad? Para que aprendas a ser humilde de corazón. Y muchas veces Dios tiene que usar la pobreza. Pero si tenemos un modo de pensar contrario al reino de los cielos, contrario a nuestro Señor Jesucristo, pues ¿qué va a hacer la gente? Va a mandar a votar el Evangelio. Va a mandar a volar el reino de los cielos, ¿verdad? Y va a decir, no, hay que trabajar con la bendición de Dios, ¿verdad? Para estar prosperados, para estar bendecidos verdaderamente, ¿verdad? Porque el orgullo encubierto en la mente y el corazón de la gente le ciega el entendimiento
¿sí? Y aparte de eso lo aparta de la vida eterna, lo aparta de Dios, y desafortunadamente mucha gente se convierte en un zombie religioso más en este mundo religioso evangélico que estamos viviendo en la actualidad. Amados amigos y hermanos, hasta aquí, ¿verdad? Tengo que terminar, ya me pasé un poquito, me sobrepasé un poquito, pero bueno, espero que en este día esta enseñanza, primero que nada, haya sido claramente explicada, ¿verdad? Sea entendida, y si en algo fallé o en algo me falló, ¿verdad? Pues espero que el Espíritu Santo de Dios nos siga hablando, nos siga dando entendimiento para conocer y aprender más de esto, de la trampa, la gran trampa que es el orgullo y la soberbia, ¿verdad? Y si estamos nosotros entrampados o inmersos en eso, que el Señor en su infinita compasión y misericordia nos ayude a salir de esa trampa terrible que es el orgullo espiritual. Que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Y quisiera terminar breve y rápidamente con una oración, poniendo esta enseñanza en manos de Dios, poniendo este tiempo, esta semana, ¿verdad? En manos del Señor Jesucristo. Y acompáñenme a orar, ¿verdad? Señor, en esta hora te damos gracias por tu infinita compasión, tu infinita misericordia, por lo infinitamente bueno que eres tú, Señor, con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites un día más para vivir en este mundo, Señor. Te damos gracias porque un día estábamos perdidos, Señor, en el mundo, sin Dios y sin esperanza. Y en tu infinita compasión y misericordia tú enviaste a un obrero tuyo, a un discípulo, una discípula tuya, que nos habló acerca de ti, Señor, que nos habló acerca del pecado, de la perdición eterna en la que estábamos. Y en tu infinita compasión y misericordia, Señor, tú decidiste hablarnos y llamarnos a tus caminos, Señor, llamarnos a tu reino, Señor, llamarnos al arrepentimiento, Señor, y llamarnos a la fidelidad y obediencia en ti, Señor, a la fe en ti, a la confianza en ti, Señor. Y por eso te damos muchas gracias en este día. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Te bendecimos por lo bueno que eres, Señor. Y también, Señor, en esa compasión y misericordia nos ayudaste a humillarnos delante de ti, Señor, delante de Dios, delante del Padre, delante del Espíritu de Dios. Nos guiaste a humillarnos, Señor, y humildemente te suplicamos por tu compasión y misericordia, Señor. Nos humillamos ante ti, Señor, y en tu infinita compasión y misericordia decidiste atendernos, decidiste perdonarnos, decidiste salvarnos y darnos una nueva oportunidad, Señor. Te damos gracias. Pero en este día, Señor, y en este mundo lleno de maldad, Señor, que hay alrededor de nosotros, te rogamos y te suplicamos, Señor, que nos libres, Señor, de la maldad del mundo, que nos libres de la soberbia, del orgullo, Señor, de la altanería que se vive en estos últimos tiempos, Señor. Todo lo que se ve en la actualidad, el consumismo, el marketing, Señor, que apelan al ego, Señor, al egocentrismo de la gente, Señor, al ego del que hay en la carne, Señor. Te pedimos que nos libres de eso, Señor. Líbranos del orgullo, líbranos de la soberbia, Señor. Líbranos del orgullo y la soberbia que son parte de la carne que todavía habita en nosotros, Señor, porque sabemos que el orgullo y la soberbia nos apartan de ti, Señor. Sabemos que el orgullo y la soberbia, Señor, hacen que venga tu juicio, tu castigo, tu maldición sobre nuestras vidas, Señor. Apártanos y líbranos de tal cosa y ayúdanos a ser personas humildes verdaderamente de corazón. Ser como tú, mansos y de corazón humilde, Señor, para que nuestra alma tenga descanso, Señor. Como el descanso que nos diste el día que nos perdonaste, Señor. Cuando humildemente nos humillamos ante ti, Señor, nos rendimos a tus pies, Señor, y te pedimos y te suplicamos que nos perdonaras y que nos salvaras. Y humildemente te rogamos y te suplicamos que fueras nuestro amo y Señor, nuestro Salvador, Señor Jesús. Gracias en este día, Señor, y te ruego en este día, Señor, por la vida de mis hermanos. Te ruego por la vida de los que estamos aquí presentes, como por la vida de los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo, Señor. Te rogamos que esta palabra tuya, Señor, que esta enseñanza, Señor, se vuelva carne en la tabla de nuestros corazones, Señor, y que de ahí el Espíritu Santo, cuando sea necesario, Señor, la saque para recordarnos tu preciosa y santa palabra, tu preciosa y santa voluntad. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas en este día, en tus manos ponemos el resto de la semana, Señor,
y sabemos lo que dice tu palabra, que si recibimos también de ti el bien, también podremos recibir de ti el mal, Señor, la prueba y la calamidad, Señor. Pero humildemente te suplicamos que nos veas con ojos de misericordia y que extiendas tu gracia, tu compasión y tu favor sobre nosotros el resto de esta semana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y bueno, amados amigos y hermanos, esto es todo por hoy, ¿verdad? Gracias por habernos prestado el favor de su atención. Usted que nos está viendo y nos estará viendo más adelante, si llegó hasta este punto, ¿verdad? El deseo de nuestro corazón es que Dios le bendiga a través de su preciosa palabra, que sea la palabra de Dios la que nos dé sabiduría, la que nos dé entendimiento, comprensión de la voluntad de Dios, para saber por qué camino andar, ¿verdad? Saber discernir lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor. Y bueno, si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos en la reflexión bíblica de este miércoles 9 de la noche, hora local de México. Bendiciones para todos, saludos a todos en casa y nos vemos para la próxima.